Hola, gente guapa, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy toco un vídeo que ya llevábamos varias semanas arrastrando y varios meses y que son las preguntas y respuestas de bachillerato. Yo os propuse en Instagram que me hicierais preguntas y yo hoy en este vídeo os voy a responder a todas las preguntas que tengo. Así que, ¡empezamos! Bueno, en muchas ocasiones puse la opción del vídeo de preguntas y respuestas de bachillerato y vídeo tras vídeo, semana tras semana, nunca salía. Y como nunca salía dije, voy a hacer este vídeo ya, para subirlo el jueves. Por tanto, aquí está este vídeo, yo os propuse por Instagram que me hicieran las preguntas y ahora os las responderé. ¿Qué pasa? Que ha habido un gran problema con Instagram. Entonces, del miércoles al jueves yo tenía intención de poneros que me preguntaseis más, pero como hubo el problema de Instagram, no pude preguntaros más, por tanto, todas las preguntas hasta el miércoles son las que voy a contestar. Entonces, voy a haceros las preguntas a mí mismo y yo os las respondo, no voy a decir quién me la ha hecho, pero tenemos bastantes preguntas dentro de lo que me habéis hecho. Así que empezamos con la primera pregunta. A ver, primera pregunta. ¿Qué bachillerato hiciste? Os cuento. Yo siempre tenía intención de hacer un bachillerato de ciencias, ¿vale? Cuando estaba en tercero de la ESO, como se daba física y química, y a mí física y química me gustaba mucho, decidí que quería ser profe de física y química en un colegio. Entonces dije, tengo que hacer el bachillerato de ciencias. ¿Qué pasa? Que cuando pasé a cuarto de la ESO, me tocó hacer el itinerario de ciencias, y las matemáticas difíciles de cuarto de la ESO, pues pichi picha iban. Por tanto, ¿qué pasó? Que me dejaron de gustar y entonces dije, no las quiero volver a hacer más. Aquí en Madrid hay 6 opciones de bachillerato. Bueno, pienso que en toda España es igual. Ya sabéis que está el científico tecnológico, que es el que lleva matemáticas, física y química y dibujo técnico. Yo ese no le quería hacer porque matemáticas, pum, y dibujo técnico, pum. El de científico ciencias de la salud era el que yo quería hacer, que llevaba matemáticas, biología y física y química. Que yo matemáticas mal, pero biología y física y química, pues bueno, por lo menos lo podía sacar. Por tanto, como había matemáticas, tampoco. Luego, ciencias sociales era economía y matemáticas. Matemáticas, pum, economía, pum. Luego había el de artes plásticas, que era todo de dibujo técnico, pum, y adiós. Y entonces estaba entre artes escénicas y humanidades. ¿Qué pasa? Que el de artes escénicas no es un bachillerato que se dé en muchos institutos. Y la verdad es que por mi zona había muchos de artes plásticas, pero de artes escénicas no. Entonces, como a mí tampoco en esa época me interesaba tanto la actuación como me interesa ahora, decidí hacer humanidades. Por lo tanto, hice latín y griego. Que la verdad, perfecto, ¿eh? Porque yo lo que quería era hacer un bachillerato sin que tuviese matemáticas. Siguiente pregunta. ¿Por qué elegiste ese y no otro? Pues en referencia a lo que os respondí anteriormente, porque yo quería hacer un bachillerato que no tuviese matemáticas. Y como para magisterio da igual que accedas por un bachillerato como por otro, decidí hacer el de humanidades, porque para mí era mucho más fácil traducir un texto de latín y de griego que a lo mejor una integral, por ejemplo. Siguiente pregunta. ¿Lo hiciste en el mismo colegio que la ESO o en otro? Si es en otro, cuenta cómo fue la adaptación a este centro. Vale, pues yo lo hice en otro porque en el cole al que yo iba en cuarto de la ESO no tenía bachillerato, por tanto me tenía que cambiar. Fui a un instituto público también de mi barrio, la adaptación fue muy bien. Sí es verdad que hay veces que dicen que cuando te cambian de colegio, cuando te cambian de instituto, te cuesta adaptar. La verdad que no es lo mismo que te cambien con 6, con 12, que con 16 como me cambié yo. Porque cuando vas a pasar a primero de bachillerato tienes 16, 17, entonces ya pues ya has visto un poco más de la vida, ya sabes cómo te puedes adaptar, ya eres mayor, ya eres consecuente con lo que haces. Entonces, pues bueno, la verdad que fue muy bien, me adapté perfectamente, la gente la verdad que también muy bien, y perfecto, no me costó mucho adaptarme. Yo ya también tenía ganas de irme del otro porque ya eran muchísimos años ahí metido, entonces claro, también lo necesitaba, y al necesitar irte de un cole a otro, pues yo creo que la adaptación ayuda. Siguiente pregunta. ¿Copiaste alguna vez? A ver. Lo dije en el de preguntas y respuestas de magisterio. ¿Copiar con pinganillo? No. ¿Mirar al lado otro examen? Sí. Sí, porque todo el mundo en algún momento ha mirado a su compañero en el examen. Ahora, ¿copiar con chuleta? Pues a ver.
Os cuento, sí lo he hecho. Y os digo el qué. Había una parte, no me acuerdo de la asignatura, que había que hablar algo de dioses. Yo los dioses, todo el mundo les encanta. Yo no tengo nada en contra de los dioses. Yo los dioses, si me los tengo que estudiar, me los estudio. Pero es que no era capaz de memorizar la relación entre unos dioses y otros. Porque como encima en cada religión tenían unos nombres distintos, no era capaz de memorizarlo. Por tanto, en un papelito me lo copié y tiqui 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 en el examen lo puse. La única vez en este bachillerato. Siguiente pregunta. ¿Qué asignatura odiabas más de primero y de segundo de bachillerato? Vale. Pues en segundo de bachillerato, a ver, tanto como odiar, no. Que no me gustaba historia de la filosofía. ¿Por qué? Filosofía no me gusta. Segundo, no lo entendía porque no lo entendía. Entonces, yo me acuerdo que en los exámenes la profesora decía, tenéis que hacer los exámenes entendiendo lo que dicen cada autor. Yo no entendía lo que decía cada autor. Me lo aprendía de memoria aquí. Lo vomitaba literalmente en el examen. Tiqui, 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 y sacaba nota. Cabe destacar que todo el mundo dice que de los 12 autores que se daban en Historia de la Filosofía, ahora no sé cómo va, porque como ha cambiado tanto, Kant era el más difícil porque nadie lo entendía. Bueno, pues yo era el único que entendí. El único. No sé cómo nos las apañamos, pero así es. Y luego, de primero de bachillerato, a ver, tanto como odiar, no. A mí no me gustaba CMC. No me gustaba CMC, que es Ciencias del Mundo Contemporáneo, porque no veía que fuera una asignatura obligatoria que yo necesitara. O sea, por ejemplo, para hacer ciencias, pues das cosas de biología. Que me parece muy bien porque nos ayuda a tener conocimientos acerca de ciencias aunque estés dando letras. Pero lo que se daba, para mí, era obvio. O sea, obvio, tan obvio que era una asignatura que a lo mejor era para rellenar, pero que había profesores que lo daban bien y otros que lo daban mal, y profesores que lo hacían muy fácil para aprobar y otros que lo hacían muy difícil para aprobar. Y una asignatura chorra, por así decirlo, que sea tan difícil y que suspenda tanta gente, pues lo veo un poco fuerte, la verdad, no sé. Siguiente pregunta. ¿Tuviste algún crush? Pues a ver, no. No, porque en esa época del instituto se veía que todo el mundo íbamos al instituto a estudiar y a sacarnos nuestro bachillerato. No era a lo mejor tanto como en cuarto de la ESO, tercero, que estás ahí que me gusta este, que me gusta el otro, que voy para allá, que voy para acá, no. Y la verdad que en esa época yo creo recordar que en mi clase tampoco había mucha gente con novio o con novia, entonces la verdad que no, era gente que íbamos a estudiar verdaderamente y que nos lo íbamos a currar y no hubo ni tuve ningún crush. Así que, siguiente pregunta. ¿Viste alguna pelea? ¿Cómo fue? Sí vi alguna pelea. A ver, os cuento. Estábamos en clase en primero de bachillerato y una alumna, una compañera mía, salió de clase y otra chica le dijo que por qué tenía que salir. O sea, que porque salía, porque no tenía que salir. Bueno, pues al lado de esa chica había otra compañera. Bueno, pues la compañera se levantó y tiró la carpeta al otro lado de la clase. Casi dio a un alumno, a otro compañero, etc, etc, etc. Y hubo movida porque se empezaron a pelear, porque no sé qué, porque no sé cuántos, porque tal, porque cual. Entonces, pues la verdad fue muy heavy. Además, en clase, delante de todo el mundo, el profesor los tuvo que separar. A ver, pelea de pegarse, no. No se pegaron ni se agredieron ni nada, pero sí que una quería pegar a la otra, la verdad. Y fue muy fuerte, el profesor la tuvo que sujetar a una, vamos, y eso. Luego, otra pregunta, ¿viviste algún salseo importante, algún rollo entre profes, algún embarazo o similar? A ver, salseo no. Rollos entre profes tampoco. O sea, es que, a ver, hay mucha gente que me dice, es que yo en mi colegio salía no sé quién y no sé cuánto. Pues en el mío nadie. O sea, es que nadie se liaba con nadie. Sí que a lo mejor hablábamos de, uy, este profesor está liado con esta, pero no. O sea, no. Eran invenciones nuestras del alumnado. Y luego, ¿algún embarazo? Tampoco. O sea, es que nadie. Sabéis que es una edad entre los 16 y los 18 años, pues bueno, que la gente empieza a tener pareja y que a lo mejor que tienen ganas de ser padres o madres, pues no. Tampoco hubo ni un solo embarazo en esta época. No sé, rarísimo. Siguiente pregunta. ¿Eras de los malotes, los estudiosos, los frikis o ninguno? A ver, yo en esa época os tengo que decir que era mucho más inocente que lo que soy ahora.
Entonces, de los tres grupos, yo me metería en el de los estudiosos. Ya sabéis que yo nunca me considero una persona estudiosa porque yo estudiar lo que se dice estudiar, de estar horas y horas chapando, no puedo, porque no puedo. Entonces, estoy entre los estudiosos y los malotes. Si ahora mismo me hicieseis esta pregunta, os diría que los malotes. Pero yo creo que en bachillerato lo más coherente es que os dijera los estudiosos. No porque estudiase mucho, sino porque me lo aprendía muy fácilmente y yo creo que por eso. Siguiente pregunta. ¿Qué asignatura te gustaba menos y la nota media de bachillerato? Vale. La asignatura que me gustaba menos, como os he respondido antes, era en primero CMC y en segundo Historia de la Filosofía, y la nota media fue, creo que de 8,5 o algo así en primero de bachillerato y 8 u 8 y pico en segundo de bachillerato. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, historia o filosofía? Vale, pues como os decía antes, historia de la filosofía no me gustaba. Yo fui por historia de España, pero porque el profesor que nos daba historia de España nos preparaba para el examen de selectividad de la misma manera que nos hacía sus exámenes. Es decir, el temario de selectividad eran 9 temitas cortos y luego el siglo XIX o el siglo XX. El profesor nos hizo así el examen, entonces a mí me era mucho más fácil recordar esas cosas que, por ejemplo, todos los autores. Entonces, por eso escogí Historia de España y a día de hoy seguiría escogiendo Historia de España. Siguiente pregunta. ¿Cuántas caras de asco pusiste cada vez que mencionaban selectividad? Pues mira, yo en esa época muchas caras de asco no ponía, porque como os decía antes, era mucho más inocente de lo que soy ahora, entonces no utilizaba tantas caras de asco. Yo la verdad que selectividad no le tenía miedo. No le tenía miedo porque la gente decía que era muchísimo más difícil sacarte segundo de bachillerato que selectividad. Y lo sigo pensando que es mucho más difícil segundo de bachillerato que selectividad. Hay gente que opina que no, pero yo, para mi gusto, sí. Por tanto, yo la selectividad no la temía más a sacarme segundo de bachillerato. Otra pregunta. ¿Dudaste en algún momento sobre qué rama académica coger? No. Os lo decía anteriormente cuando os puse qué tipo de bachillerato quería. No lo dudé porque como yo lo que no quería era coger ningún bachillerato con matemáticas, lo tenía claro. Entonces, en el instituto al que iba solo daban los 2 de ciencias y los 2 de letras, entonces en 3 de 4 daban matemáticas y en el de humanidades no. Por tanto, decidí coger humanidades. Y en algún momento sobre qué rama académica escoger en el caso de la carrera, tampoco. Porque como sí que sabía que quería hacer magisterio, tenía muy claro que tanto haciendo ciencias como letras como artes, podía optar a magisterio en cualquiera de las tres. Siguiente pregunta. ¿Te reías mucho en clase? Bueno, pues a ver, sí. Sí, la verdad es que sí. Pero risas de no parar, o sea, muy heavy las risas que me pasaba. Sí que había asignaturas en las que estaba mucho más callado porque no se podía hablar, pero en otras me reía a mansalva, pero a mansalva. Por ejemplo, en primer bachillerato me reía muchísimo en inglés y en historia. Y en segundo me reía mucho en historia y en inglés también. Sí. Siguiente pregunta. ¿Tuviste algún enemigo? Pues mira, no. Parece increíble, pero no tuve ningún enemigo. Os cuento. Como os decía antes, en esta época todo el mundo se notaba que iba a bachillerato a estudiar. Entonces, había gente con la que tenías más afinidad, gente con la que tenías menos afinidad, pero la verdad que no. O sea, sí que me hablaba con casi todo el mundo de clase, mantenía buena relación con ellos y de llevarme mal, no. Tampoco era de gente con la que quedábamos, porque como todavía no éramos mayores de edad, pues no podíamos quedar para ir de fiesta ni eso. Y tampoco en esa época se llevaba lo de quedar tanto para salir ni tal ni cual. Pues era otra época y no, la verdad que no, por muy poco creíble que parezca. Siguiente pregunta. ¿Fuiste feliz o te gustaría borrar esa etapa? Mira, hay a veces que yo te diría, de esta parte la borraría, pero fíjate, de bachillerato es que no borraría nada. No borraría nada porque la verdad que fue una experiencia muy chuli, la verdad. Porque yo necesitaba cambiarme de colegio, del que hice la ESO a bachillerato, entonces como quería cambiarme, la adaptación, como os decía antes, fue muchísimo mejor y
a la hora de hacerlo y de cambiarme, pues la verdad que fue feliz porque estaba en otro sitio, estaba de otra manera organizado, estaba hecho de diferentes maneras y la verdad que me gustó bastante. Así que puedo considerar que sí que fui feliz. Siguiente pregunta. ¿Te ves como profesor de bachillerato? Mira, sí. Sí. Cuando ya acabé magisterio, que ya sabéis, de mención en inglés, quise hacer arte dramático, que ya lo sabéis, porque hice 2 años, que ya os colgué otro vídeo. Y siempre se me ha quedado la espinita colgada de querer hacer un máster, la espinita clavada de querer hacer un máster para la ESO y bachillerato. Entonces, no sé si lo podemos hacer, si no lo podemos hacer, yo me tengo que informar porque quiero hacer para dar inglés en la ESO y bachillerato. En un principio lo quería para dar lengua castellana en los dos, en la ESO y bachillerato, pero como ya soy de inglés y para hacerlo luego te van a exigir tener inglés, pues directamente lo hago en inglés y punto. Así que sí que me gustaría y sí que lo quiero hacer de inglés para ESO y para bachillerato, para poder dar primaria, primaria, ESO y bachillerato en inglés. Siguiente pregunta. ¿Te costaba elegir la ropa para ir a clase? Sí. Uf, horrible eso. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando yo iba al colegio en la ESO y en el otro, cuando yo iba al colegio en la ESO, yo siempre llevaba uniforme y chándal. Entonces la ropa ya se decidía por sí sola, porque siempre era esa ropa y punto. ¿Qué pasó? Que cuando iba a bachillerato, iba a un instituto público, cuando era chándal se llevaba el chándal, pero el que tú querías, entonces era fácil porque te cogías un chándal y punto. Pero el resto de días, cuando había que ponerse la otra ropa, madre de mi vida, cuando había que ponerse la otra ropa. Yo no sabía qué ponerme, había veces que repetía 2 veces en semana la misma ropa, y bueno, un caos increíble. No me gusta absolutamente nada ir a trabajar o ir a clase con ropa tuya, porque es muy difícil elegirlo. Yo estoy a favor del uniforme siempre. Siguiente pregunta. ¿Tenías decorada la carpeta o el archivador con fotos de algún famoso grupo de música? ¿De quién? Vale, no os puedo decir de quién porque no tenía la carpeta decorada con ninguna foto. Me acuerdo que la carpeta mía era de anillas por dentro y luego se cerraba así y llevaba unas gomas. Y era de surf. Era de una persona de surf. Entonces, yo no la decoré con ninguna foto ni con ningún dibujo porque ya venía la carpeta perfectamente decorada. Entonces, pues no... No esto, no... No quise poner más dibujos encima. Siguiente pregunta. Cuéntanos algún salseo de los tuyos. A ver, salseo de los míos de bachillerato. Es que no me acuerdo que hubiese ninguno. Lo que os he contado antes de la pelea, pero es que salseos en amorosos, salseos en temas amorosos, de que se hayan liado, de que haya pasado tal, de que haya pasado cual, es que no pasó absolutamente nada. Increíble pero cierto. Si ahora lo veo y digo, pero ¿cómo ha podido cambiar mi vida tanto? Ahora que me pasen tantas cosas surrealistas y antes que no pasase nada. Bueno, sí, así es la vida. Siguiente pregunta. ¿Cuántos exámenes suspendiste? Pues a ver, llega a suspender el del libro del Quijote, que fatal. Suspendí uno de inglés también, otro de lengua castellana. También suspendí uno de historia. Y no me acuerdo de qué asignatura más. Y yo creo que ya. Y uno juraría que de CMC, fíjate, yo creo. Y tiene otra pregunta esta. ¿Cuántos aprobaste por llevar pinganillo? Ninguno. Llevando pinganillo no aprobé ninguno porque yo en mi vida he hecho pinganillo. No sé hacer pinganillo. Lo que os decía, aprobé el de los santos. Aprobé el de los dioses con lo de la chuletilla que os dije, pero porque no era capaz de memorizarlo. Pero vamos, que tampoco fue porque... Es que no se me quedaba en la cabeza. Pero vamos, con pinganillo ninguno porque a mí no me gusta hacer pinganillo. Y tampoco sé hacerlo, lógicamente. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el mayor salseo que has vivido o has visto estando en bachillerato? Pues el que os contaba antes de la pelea, el único. El único porque fue muy heavy. La profesora tuvo que sujetar a una de ellas y por eso. Y en cuanto a temas de profesores, a lo mejor de salseos, fue cuando una de ellas se puso a criticar a otra, a lo mejor ese, que sí que lo fue diciendo que esta mujer lo hacía mal, que esta mujer lo hacía mal, que esta mujer no sé qué, que esta mujer no sé cuántos, y la otra profesora se enteró y se chinaron. Yo creo que ese fue el único así salseo fuerte,
Pero es que no me acuerdo de ninguno más. Es que yo creo que no pasó nada. Y es muy raro que no me acuerde, porque si hubiese pasado algo heavy, me acordaría perfectamente. Pero bueno. Y llegamos a la última pregunta que dice, ¿hay algún docente al que te quieras parecer o que te haya influenciado? Mirad, sí. Y os voy a contar quién. Fue mi profesora de ampliación de inglés en primero de bachillerato, ¿vale? En primero de bachillerato había varias optativas, francés, TIC, ampliación de inglés, etc. Yo cogí ampliación de inglés, ¿vale? La profesora que me tocó fue genial, aprendí muchísimo con ella. Ella además me decía que yo evolucionaba muchísimo con el inglés. Desgraciadamente la profe ya no está porque se murió cuando yo estuve en segundo de bachillerato. O sea, yo acabé con ella en primero en junio y en julio falleció. Y la verdad es que era una de las profes que te animaba muchísimo a hacer el inglés, que te apoyaba, que quería que dieses todo por el inglés, que aprobases, que lo hicieses súper bien. Y la verdad que para mí ha sido una de las mejores profesoras de inglés que he tenido y que ojalá en algún día pueda ser como ella, la verdad. La verdad, y animar así de esa manera y genial. Así que guay. Y bueno, gente guapa, llegamos al final del vídeo. Como veis, cambio de look. Me he cortado estas super melenas. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ha habido bastantes preguntas. Si queréis que haga alguna pregunta más sobre bachillerato o queréis que haga otra ronda de bachillerato y o de magisterio, lo podéis escribir abajo donde los comentarios para decir, oye, que hagas otra ronda o tal y cual. Entonces yo os abro las preguntitas y me las hacéis vía Instagram. Ya sabéis, gente guapa, gracias por estar siempre ahí. El lema ya sabéis cuál es: vivir, libertad y felicidad, vivir libres y felices y haced lo que os dé la gana. Gracias por estar siempre ahí, gente guapa. Os quiero.